Hola, muy Bueno, buenas lo tardes. primero, un fuerte aplauso, que yo creo que todos los estudiantes están locos por aplaudirte. Bueno, este es realmente el momento, Javier, que todo el mundo estábamos esperando. Bueno, lo que estaba comentando es que el chat que echaba humo, estaba on fire con todos los mensajes en cuanto han empezado los títulos de crédito. Los estudiantes están, vengan a mandarme mensajes de correo electrónico emocionados con la película. Y bueno, antes que nada, I'm gonna say that if there is someone who doesn't speak Spanish, because the movie was with English subtitles and they want to pose questions, they can do the question in English and in the chat, and Dr. Galope is going to read the question out loud, and then he will translate the question into Spanish for Javier, and then Javier will say the answer in Spanish, and one of my students, Melanie and Jamie, are you there? Are you there? I don't know if they are here or not. They are going to sleep, I think. They went to sleep. Okay, so I can do the translation myself. I think Jamie's here. She says that she's there in the chat. So in case there are questions in English, you can do it through the chat. ¿De acuerdo? Y para todos los demás, este coloquio lo vamos a dejar. Dice Jamie que no la dejan entrar en el audio. ¿Algún estudiante tiene problemas para hacer mute o unmute? Se supone que podéis hacerlo. Vale, normalmente lo que hacemos es que lo ponemos mute mientras están hablando Javier o yo como moderadora, y cuando queráis hacer una pregunta os voy a pedir por favor que utilicéis la herramienta de Raise Your Hand. Hay una herramienta en Zoom para levantar la mano y así yo sé cuántas personas quieren hacer preguntas y puedo moderar mejor los turnos, ¿de acuerdo? También quería anunciar que este Q&A, este coloquio, está retransmitiéndose en vivo en YouTube, en nuestro canal. Así que, si luego queréis, y por supuesto se va a quedar grabado, si luego queréis compartirlo con vuestros familiares, amigos, etcétera, y por favor suscribiros a nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más dilación, me gustaría dar la bienvenida a Javier Fesser, el director de la película Campeones, ganadora de el Goya, la mejor película, el año pasado, en 2019. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí, por quedarte tan tarde. Ya le expliqué a los alumnos que estabas en España, que te habías tomado un buen café, pero que, sin embargo, o sea, es como ya demasiado pedirte que estés a la medianoche hablando de la película con nosotros y compartiendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad y enhorabuena por esa obra maestra que está llena de emoción, de humor, de autenticidad, de respeto. Bueno, yo creo que todo el mundo está súper emocionado, así que enhorabuena por esa genial película. Buenas noches en España y buenas tardes en Estados Unidos. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por ese agradecimiento y doy las gracias en nombre de todo el equipo, que como hemos visto ahora en los títulos de crédito, somos un buen puñado de personas los que fabricamos las películas. Y bueno, en nombre de todos doy las gracias. Todo lo que esto que dices que tiene la película y todo lo que tiene, digamos, de humor, de ternura, de humor y de amor, es porque los personajes que habitan la película lo tienen. Entonces, la verdad que antes de empezar la película y cuando ya estaba el casting cerrado, de verdad, con toda sinceridad, que pensé que la película ya solo quedaba rodarla, porque en el fondo estaba hecha, porque lo que era imprescindible de la película ya era clarísimo que estas personas lo iban a dar, porque digamos que la verdad que esconden, que por eso es una película hecha con personas que no son actores, que hacen de sí mismos, la verdad que esconden, pues ha sido precioso retratarla, pero yo lo considero, como director, lo considero un regalo para la película y me alegro profundamente de que es una película que ha llegado a los espectadores, porque entiendo perfectamente que los espectadores se enamoren de personas tan transparentes y tan especiales y tan luminosas. Sí. Bueno, y esa humildad que estás demostrando ahora mismo, eso te honra más todavía, Javier. Bueno, yo voy a aprovechar que soy una moderadora y aunque tengo muchísimas preguntas, solamente te voy a hacer dos, porque me imagino que habrá un montón de gente y tampoco te vamos a tener aquí hasta las 2 de la mañana. Yo no tengo prisa, María José. Ay, qué lindo, no lo digas eso muy fuerte porque estos te toman la palabra y no se acuestan. Pues mira, mi primera pregunta era, bueno, Campeones es una película, pues lo hemos visto, de inclusión, de diversidad, de autenticidad,
y, bueno, de discapacidad o de capacidad, ¿no? Como tú muchas veces has dicho, ¿no? Que realmente no sabes luego quién tiene la discapacidad, ¿no? Porque hay varios comentarios que parece que Marco es el que tiene a veces la discapacidad, ¿no? Entonces, este retar en los conceptos, lo que es normal, lo que es discapacidad o capacidad y sobre todo las transformaciones que sufren los personajes. Yo me pregunto cómo surge esta idea tuya, cómo surge este proyecto y qué dificultades tuviste que salvar o qué obstáculos, que me imagino que no fueron pocos. Bueno, toda película es una carrera de obstáculos. Esa es la gracia de las películas y es todo un millón de pequeños problemas que hay que ir solucionando, ¿no? Pero parece lógico pensar que en esta película la mayor dificultad está en que es una película coral con un grupo grande de actores que ninguno de ellos tiene experiencia previa, me refiero a los integrantes del equipo, a las personas con discapacidad intelectual. Ninguno de ellos tiene experiencia como actores, es decir, no son actores en principio, y además parece que porque son personas con discapacidad intelectual, parece que debería tener eso una dificultad añadida. Pero tengo que decir que primero no son actores o no lo eran, pero el entusiasmo que han demostrado, la entrega que han demostrado, suple con creces cualquier falta de experiencia, porque digamos que sus ganas de aprender y sus ganas de convertir todo en una aventura y de convertir todo en una aventura emocionante es una circunstancia muy contagiosa, que a todos nos ha contagiado y que eso es una motivación muy, muy especial, ¿no? Y luego el hecho de que sean personas con discapacidad intelectual, si tuviera que pronunciarme en torno a eso, diría que ha sido una ventaja. Que ha sido una ventaja, ¿por qué? Porque han demostrado ser personas que trabajan sin prejuicios, han demostrado ser personas que trabajan desde una perspectiva, desde una generosidad a prueba de fuego y una generosidad que les ha permitido regalarle a la película su personalidad, su persona, sus vivencias personales y su carácter para que eso sea retratado. Muchas veces hacer de uno mismo es muy difícil. Y estos personajes, estos actores, estas personas han hecho, lo puedo aquí confirmar, absolutamente de sí mismos. No es que la película sean ellos, ni hablen de sus cosas personales concretas, aunque a veces sí, pero digamos que lo más interesante y singular del proceso de fabricación de esta película es que primero hay un guión, luego hay un casting. El casting es totalmente abierto y flexible, de forma que en el casting surgen ideas, personajes que no estaban en el guión, pero sobre todo cuando ese casting está cerrado y decimos, estas son las 10 personas que van a formar el equipo, entonces, y solo entonces, empezamos, David Marqués y yo, a reescribir de nuevo el guión. Y reescribimos el guión para que no sean ellos los que tienen que adaptarse a un guión escrito, sino que nosotros nos adaptamos a su personalidad, a su forma de hablar, a su forma de moverse, a su forma de mirar y a su propia circunstancia y su carácter, ¿no? Y eso es lo que ha permitido pues, que estén haciendo bastante de sí mismos, ¿no? Y por lo demás, es una película en la que yo he aprendido muchísimo, pero ya no me refiero, no es esta cosa romántica de he aprendido y he crecido como persona, que por supuesto que lo he hecho, sino que he aprendido como director, porque digamos que el material humano y emocional que había delante de la cámara, a mí me ha colocado el listón muy, muy alto, como narrador, ¿no? Como contador de la historia que estábamos contando, me ha puesto el listón muy alto. O sea, día tras día de rodaje he sentido la presión y la sensación de que tenía que estar a la altura de lo que ellos me estaban dando, y eso me ha hecho, bueno, pues exigirme a mí mismo mucho más del 300%, al resto del equipo también y a ellos también, porque yo absolutamente con todas las personas del equipo, e incluyo a todos, he tratado de que cada uno de ellos diera lo mejor de lo mejor de lo mejor de sí mismos, ¿no? Y en eso he sido muy exigente, muy pesado, y creo que luego todo el mundo, cuando le exiges mucho y el resultado es bueno, creo que todos estamos contentos. A mí me gusta que me exijan mucho y que nadie se conforme con la mitad de lo que uno puede dar.
Ujú. Y Muy interesante. creo que me he enrollado y no te he respondido a la pregunta. Esta es la, Me esta es ha la, respondido aparte. esta es la primera película que hago que no es un guión mío y que no es una idea original mía. Es la primera vez que llega a mis manos un guión y que, o sea, la primera vez que llega un guión que al leerlo siento que de verdad yo puedo aportar algo en esta historia, que conecta conmigo, que entiendo a los personajes, que quiero a los personajes, porque he leído muchos guiones excelentes, pero no siempre, es muy difícil que un guión eh, te deje ver que tú eres la persona adecuada para contarlo, ¿no? Y esta fue un auténtico flechazo, o sea, los personajes, al leer el guión, yo pensé, por un lado, me encantaría poner en escena esta película, y segundo, me encantaría como espectador, me encantaría verla. Y esas dos cosas fueron el motor que puso en marcha toda la producción, que fue una producción bastante rápida, bastante sencilla técnicamente y bastante en la que todo ha sido bastante fácil. Esa es la verdad. Muy interesante la triada esta de identificación de director, personajes y espectador, ¿no? Y proceso de aprendizaje en todo ello. Muy interesante, me gusta mucho esa idea. Y otra pregunta que tengo yo, y ya doy paso a la audiencia, es que yo leí que la película no se había estrenado en Estados Unidos porque no hubo un acuerdo o que querían hacer un remake cambiando el final, que me parece un final magistral y genial. Y bueno, no sé si hay intención o hay idea de estrenar en Estados Unidos o no, que nos cuente un poco. La película o sea, nosotros hemos firmado un acuerdo de cesión de derechos para que haya un remake americano que está en marcha y que además tiene muy buena pinta porque el director es fabuloso, es Peter Cataneo, el que hizo Full Monty, y es una producción que está en marcha. Esto del final, bueno, la anécdota curiosa es que cuando tú firmas y cedes los derechos para que vuelvan a repetir en la película en otro territorio, bueno, puedes poner algunas condiciones o puedes directamente decir, bueno, pues hacerla como queráis, que son vuestras patatas. Yo, como autor de esta película, puse dos condiciones. Una, fundamental, que es que la película se rodara con personas con discapacidad intelectual. Esta película rodada con actores, yo no digo que pueda ser una grandísima película, pero es otra, es diferente. Y esta, su esencia, parte de ese hecho. Eso, por supuesto, el productor no solo lo entendió, sino que es que realmente es lo que le gusta de la película, o sea que no hubo ningún problema. Y luego la segunda, que yo pensaba que era un poco anecdótica, es, a ver, yo que el guión sufra cambios para mejorarlo, para adaptarlo a otro mercado, me parece esencial. Pero hay un hecho muy importante que es el partido final de la película, donde yo creo que ese partido tienen que perderlo, porque en el fondo toda la película está construida para ese momento y para ese argumento. Y esto que yo pensaba que iba a ser una cosa anecdótica, no lo era tanto. Y el productor, pues bueno, el productor respondió, yo estoy de acuerdo y seguramente será así, pero esto no lo puedo firmar. Porque, bueno, ahora hay que buscar, ahora van a intervenir guionistas, ahora va a intervenir un director, ahora va a intervenir otros coproductores y a lo mejor resulta que para nuestro público es mejor puede ser que ese partido al final se gane y no se pierda, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di cuenta que la cosa no era tan anecdótica, pero es una condición, o sea, es que sin esa condición, pues no... O sea, correr el riesgo de que eso no fuera así, no, para mí no era una opción. Así que en la versión americana perderán el partido. Como tiene que ser. Porque si no, es que yo creo que lo original es eso, ¿no? O sea, primero lo que tú has dicho de la autenticidad, de que las personas tienen discapacidad intelectual, no son actores, y que le da esa espontaneidad además a la película, esa naturalidad. Y lo segundo es que el final es magistral, es lo que te hace pensar y repensar los valores y, no sé, o sea, me parecería Bueno, a perder la película si lo cambiaran. nosotros como guionistas hemos inventado menos de lo que parece. Y este final de la película, que no estaba en el guión original que yo leí, que eso surgió después, esto es que lo he vivido, es que lo he visto. Cuando empezamos a conocer el mundo de la discapacidad intelectual, sobre todo a través de clubes de baloncesto, pues lo primero que hice fue ir a ver un montón de partidos de la liga de aquí de Madrid, la liga de baloncesto de personas con discapacidad intelectual. Y
Bueno, lo que refleja la película es lo que yo ahí he visto y he vivido, ¿no? Y he vivido en concreto un final en donde es verdad que tú deseas ganar y que trabajas para ganar, pero si luego has perdido, nadie te va a quitar ese momento de celebración, de abrazar al otro y de irte a casa feliz. O sea, que es que de verdad es curioso cómo muchas veces los que presumimos de tener una capacidad intelectual adecuada, nos vamos a casa hechos polvo porque nos ha ocurrido algo como perder un partido. Pues curiosamente una persona a la que llamamos con discapacidad intelectual, curiosamente esa persona no va a llevarse ese disgusto porque ¿para qué? Si pudiéndolo celebrar y pudiéndose alegrar, vamos. Estamos hablando de personas además que lo celebran todo y eso es maravilloso. O sea, encuentran cualquier oportunidad para darte un abrazo, para celebrarlo. Cualquier oportunidad, me refiero, por ejemplo, a que en el catering de rodaje el bocadillo, en lugar de... Tú has ido a por un bocadillo de jamón y resulta que no era de jamón, era de salchichón o de mortadela. Y entonces hay que celebrarlo porque es una novedad, es una sorpresa, ¿no? El bocadillo de mortadela. Y eso provoca una cadena de abrazos y de saltos y de un rato cantando. Pues es maravilloso. Sí, efectivamente, la gran lección que nos dan, sí. Muchas gracias. Pues bueno, abrimos el turno de preguntas por parte de nuestros espectadores, estudiantes, veo profesores del departamento. No sé si en el chat hay alguna pregunta para Raúl en inglés. Sí, hay una, me gustaría hacerla, si luego dejo... es de Stephanie, que dice, I really like the movie, and the question I want to ask is, yo creo que un poco la has abordado ya, Javier, pero de cualquier manera la pregunta dice, what was taken into account with casting the actors to play the members in the team of basketball players like los amigos in the movie? So besides, o sea, en español, ¿qué fue lo que se tuvo en cuenta, ¿no es cierto?, al hacer el casting de los actores, pero sobre todo para jugar al baloncesto en un equipo como Los Amigos? O sea, más allá de los personajes que son a medida, pero sí como deportistas, digamos, ¿no? Bueno, aunque todos formaban un equipo de baloncesto, es verdad que aunque en el casting yo conocí a casi 600 personas, casi todas de aquí de Madrid. Ese casting fue un casting, una prueba muy completa, porque fue una prueba que la hicimos por parejas, de 2 en 2 personas, en donde yo veía primero la interacción entre los dos, luego había una prueba de un texto que se habían aprendido y que estaban interpretando, o sea, pura interpretación, y también había unos juegos que hicimos con un entrenador de baloncesto, viendo pues ya más bien las habilidades deportivas, ¿no? Pero en el fondo para mí lo del baloncesto era una anécdota, o sea que como eso estaba, como he contado antes, por escribir, si uno no juega al baloncesto, pues su personaje iba a jugar peor al baloncesto, y si uno jugaba muy bien, pues su personaje iba a jugar bien, porque eso no podía condicionar la película. Yo estaba buscando un grupo de personas que, primero, cada una de ellas diera algo diferente, y cada una tuviera una personalidad diferente, y que no se perdieran ni se difuminaran dentro del grupo, pero por otro lado, lo que estaba buscando es personas que transmitieran ternura, y que transmitieran, y que también yo buscaba al principio que fueran a trabajar bien el humor, ¿no? Que tuvieran esta especie de luz y de simpatía como natural, ¿no? Pero tengo que decir que esas dos características las encontré prácticamente en todas las personas que vi en el casting. Podría haber hecho la película con un montón de combinaciones diferentes de todas las personas que conocí y hubieran sido películas diferentes y creo que todas muy interesantes, ¿no? Pero al final, pues me quedé con estos 10. Alguno no había jugado al baloncesto en su vida, otro jugaba muy bien. Bueno, pero digamos que con lo que teníamos luego volvimos a escribir el guión casi desde el principio, y sobre todo los diálogos, y muchas de las situaciones las creamos nuevas para aprovechar a las personas reales. Pero lo más importante de todo, yo diría, es que es una película preparada y hecha
por mi parte, bueno, por parte de todos los del equipo, pero por mi parte, es una película hecha sin prejuicios. Y yo en el momento en el que estoy haciendo la prueba a una persona, yo soy un director que está haciendo la prueba a alguien que va a interpretar un papel. No estoy teniendo en cuenta, bueno, no, pero es una persona con discapacidad o es una persona de este tipo o del otro. No, yo me meto en mi trabajo, que es mi responsabilidad, que es la de dirigir y hacer que haya interpretaciones, que haya emoción, que haya risas, que haya una puesta en escena creíble y que funcione. Y en ese momento, no sé, entiendo que cada persona necesita un trato diferente, cada persona del equipo artístico, técnico, todos los actores y actrices con los que he trabajado en mi vida, no hay dos con los que haya trabajado de la misma manera. Son personas, estamos hablando de sensibilidades, de emociones, de mucha intimidad entre el director y un intérprete. Tiene que haber muchísima complicidad, muchísima confianza. Y entonces, cada uno requiere un acercamiento diferente y yo lo he hecho sin ningún prejuicio y sobre todo exigiendo mucho en el sentido de no dar por hecho que nadie tiene una discapacidad. Y que luego sea la realidad la que se imponga y nos haga rehacer el camino o emprender un camino diferente. Pero hay un ejemplo que he puesto alguna vez que yo creo que es muy gráfico, de, por ejemplo, mi discapacidad con los idiomas. Pues yo hablo inglés, por desgracia, bastante mal, pero si ahora mismo, por ejemplo, yo tuviera que hablar en inglés con vosotros y cualquiera de los que estáis aquí ahora en la imagen que os veo, ¿no?, que me dijera, venga, habla en inglés, que lo importante es lo que vas a decir y seguro que lo vas a hacer fenomenal, me voy a lanzar y voy a acabar hablando inglés por los codos. Pero si por el contrario me decís, no, mejor que tu inglés no es muy bueno, ya te traducimos, pues me vengo abajo, digo, efectivamente, y entonces ya me quedo más pequeño y ya doy por hecho que no hablo inglés, como con la música, ¿no?, que muchas veces dice, no, en nuestra familia no tenemos oído, no tenemos oreja para la música, entonces la música no es lo nuestro. Y te lo acabas creyendo. Te acabas creyendo que la música no es lo tuyo. Y luego un día, con 40 años, resulta que empiezas a dar clases de violonchelo y dices, jolín, ¿por qué no empecé con 10 años y no tengo la oreja tan dura, ¿no? Entonces, bueno, cuando no das por hecho ninguna limitación, joder, mi experiencia es que las personas siempre te sorprenden dando mucho más de sí de lo que parece, ¿no? Y todos agradecemos que nadie nos ponga limitaciones. Porque, claro, las personas con discapacidad intelectual llevan una etiqueta, ¿no? Llevan una etiqueta de discapacidad intelectual. ¿Qué etiqueta más injusta? Porque parece que esa etiqueta ya significa que tienes muchas limitaciones en muchos campos de tu vida. Yo tengo muchísimas limitaciones y, sin embargo, yo no tengo etiqueta. O si tengo una etiqueta, por ejemplo, ahora mismo, pues tengo aquí director de cine, que parece al contrario, ¿no? Es igual de injusta. Parece que es que tengo mucha capacidad para muchas cosas. Pero a lo mejor podría poner aquí envidioso, celoso, muchas cosas. No habla idiomas fatal, ¿sabe? No tiene gracia para contar chistes, ¿no? Pero no tengo esas etiquetas. Entonces, siempre son injustas por un lado o por otro, ¿no? Entonces, yo me he olvidado de discapacidades, de tal, y he abordado a cada persona como he entendido que podía sacar lo mejor de ellos. Y el resultado para mí es sorprendente. Mira, hay un personaje en la película que es Stefan López, que es Manuel, ¿no? Manuel. Entonces, este personaje no estaba en el guión. Yo le conocí en el casting y me pareció interesantísimo introducir a una persona, Manuel, dentro del espectro autista, y él prácticamente no habla. Yo cuando le conocí y en los primeros ensayos no le escuché nunca hablar, ¿no? Y cogió tal confianza durante el rodaje de la película que tuvo un cambio, una transformación enorme, hasta el punto de que ya había que mandarle callar porque empezaba a hablar por los codos, ¿no? Bueno, nadie dimos por hecho que era una persona que no hablaba y qué tal, sino todo lo contrario, y pues él cogió ese mensaje y se llenó de confianza y estaba a gusto entre nosotros y bueno, pues eso fue también una rotura de uno de estos prejuicios. Bueno, era la pregunta de Stephanie, ¿no, Raúl? Ahora, sí, Stephanie. Ahora viene Richard Solís. Un momento, porque Stephanie hizo la pregunta en inglés, entonces la respuesta de Javier, ahora después de lo que ha dicho Javier, no lo quiero hacer más pequeño, a lo mejor lo quiere decir.
I can try by myself. No, no, no. Great. No, 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 no. Prefiero que no. No, no, si íbamos a alargarnos demasiado. Es que no sé si Stephanie es bilingüe o Stephanie solamente habla inglés, entonces le hago un resumen de lo que ha dicho, o Melanie o Jamie lo quieren interpretar. Haz un resumen, yo diría. A ver, si no recuerdo mal, Jamie lo que te preguntaba era, o sea, Jamie, Stephanie decía que en el casting si había alguna prueba específica para el tema de baloncesto, ¿no? Sí. So Stephanie, basically there were like 600 people in the casting in Madrid, and they had to do several things in pairs. And Javier was trying to evaluate them in 3 areas. Interaction between the 2 people in the pair. They were given a text to interpret. And then finally, some basketball skills game. But it was not that fundamental. I mean, what Javier wanted to see was that actors were able to convey emotions, and if they could convey kindness and humor, and not necessarily be good basketball players. Because if they didn't play that well, it doesn't matter, because in the movie there can be bad players as well. So that's more or less what I remember. And then they were 10 finalists who had never before played basketball. So I think that another important thing is that Javier said that he was there in the casting with no prejudice. Like he wanted to see if they were able to convey emotions, basically. No sé si lo he hecho muy bien o me he inventado un poco. Mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. Ok, yo soy el timekeeper, así que tenemos que seguir porque hay muchas manos levantadas, ¿verdad? Richard Solís, ¿tenías una pregunta? ¿Quieres hacerlo tú mismo, Richard? You are mute. Richard, are you there? You cannot unmute yourself? You should be able to, yeah. Okay. Mientras tanto, Jeffrey López. Yo creo que hay un problema porque muchos estudiantes están diciendo que no pueden quitar el mute. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, ahora sí. Ok. Pues primero que todo quiero decirle que muchas gracias por hacer esto. La película estaba muy buena. Entonces le quería preguntar estoy en una clase que es básicamente sobre la representación de las mujeres en el cine. Entonces le quería preguntar un poquito sobre el papel de la mamá, porque yo pensaba que eso fue una de las personas más interesantes, y la relación especialmente entre ¿cómo se llama? Marco y la mamá, creo que fue muy interesante, especialmente porque él no tenía papá. Entonces quería preguntar un poquito sobre ¿por qué mostraste la mamá así, básicamente? Bueno, yo creo que el papel de la madre lo que viene es a contar algo sobre Marco, que es nuestro protagonista, ¿no? Y nos viene a contar que parte de la discapacidad que tiene Marco para relacionarse y para estar a gusto con el mundo y para relacionarse en concreto también con las mujeres, proviene de una falta de comunicación con su madre, ¿no? De una relación muy peculiar en donde digamos que la madre es especialmente independiente y no ha sido la madre que ha estado nunca a su lado, ni apoyándole, ni cariñoso, ni de alguna forma, ¿no? Es evidente que el comportamiento de cada uno de nosotros y nuestro carácter y nuestra personalidad está tan relacionado con lo que hemos vivido y, lógicamente, sobre todo lo que hemos vivido de pequeños, cuando nos hemos formado como personitas, que todo viene de algo, ¿no? Que todas nuestras reacciones y nuestra forma de ser proviene siempre de un lugar o de muchos lugares, ¿no? Aquí, en el fondo, la madre, como todos los personajes de la película que no son los miembros del equipo, si nos fijamos, realmente es todo una especie de colección de discapacidades. O sea, el amigo de Marco que tiene en el equipo, la madre de Marco, las personas que hay en el autobús, el conductor del autobús, el ayudante de Sonia en la tienda, todos estos son personas que nadie les ha puesto la etiqueta de ninguna discapacidad, pero que
todos tienen cosas para darle de comer aparte. Entonces, también la pregunta esta de quien esté libre de alguna discapacidad, que tiene la primera piedra, tiene todo el sentido, porque que es muy osado por nuestra parte decir, señalar a unas personas como con una limitación intelectual y a otras no. Estamos todos los días lidiando con personas o nosotros mismos en muchas circunstancias que tenemos reacciones que no se entienden muy bien o que, bueno, entonces, bueno, la madre de Marco para mí representa también un buen cúmulo de discapacidades, pero sobre todo en lo que se refiere al desapego de su hijo, ¿no? Pero también es una mujer dueña de su vida, ¿no? Dueña de su vida, no es la típica viuda apegada al retrato de su marido, sino que es una mujer, bueno, que está de alguna forma rehaciendo su vida con la persona que trabaja en su casa, con este señor de Perú, ¿no? Hay una secuencia muy graciosa en la película que no está en el montaje final, porque bueno, está como en el montaje final cayeron algunas secuencias casi por un tema de ritmo final y bueno, pues pero había una secuencia bastante divertida de llega Marco por la noche a su casa y sorprende al peruano saliendo de la habitación de su madre y hay un encuentro ahí con su madre bastante gracioso, pero bueno, digamos que ese es el rol de un personaje que es muy secundario, pero bueno, que también que ayuda sobre todo a perfilar la personalidad del protagonista, que es en el fondo el trabajo de los secundarios, ¿no? Es trabajar sin que se note en la trama principal y aportando información sobre los protagonistas. Ahora creo que Richard Solís puede hablar si quiere. Richard, would you like to... Yes, gracias. Primero, Javier, creo que represento el pensamiento de muchos cuando te digo gracias por semejante película. Gracias. Felicidades, has recibido muchas, estoy seguro, pero gracias, porque en serio nos ha impactado el contenido. Respondiste muchas de mis preguntas ya con tus primeras respuestas, pero me quería enfocar en las comedias. Normalmente las comedias caminan esta línea tan delgada y a veces cruzan al lado de lo ofensivo. Yo no he encontrado eso en tu película. ¿Cómo logras como director cómo logras encontrar el balance adecuado? No fue fácil, estoy seguro. Bueno, muchas gracias, Richard, por tus palabras. Pues mira, este balance no se consigue, o sea, no está buscado. Pero es muy sencillo. Yo creo que si tú no tratas de ofender, es muy difícil que ofendas. Pero es que no es que yo no trate de ofender, yo es que hago una película desde la admiración. Pero eso se puede decir de todas las películas. Creo que cualquier otro director o directora pensará lo mismo, ¿no? Y sobre todo los guionistas. O sea, tú cuando escribes una historia, cuando creas unos personajes y le das voz y actos a un personaje que quieres que sea de verdad, ¿no? Que no sea una parodia, tal, sino que sea de verdad, que tenga corazoncito, es fundamental que tú entiendas a tu personaje, aunque tu personaje piense una cosa completamente distinta como piensas tú, pero tú tienes que entender sus razones, tú tienes que respetar a tus personajes y les tienes que querer. Si tú no quieres a tu personaje, aunque tu personaje sea, por ejemplo, no sé, en una película puedes tener un personaje que es odioso, que no tiene nada que ver contigo y que hace unas cosas reprobables que tú nunca harías. Pero tú tienes que entender por qué lo hace y tú como personaje le tienes que respetar, le tienes que querer. Y yo a estos personajes de esta película les quiero tanto que todo lo que yo ponga en su boca y todo lo que en la puesta en escena tenga que hacer, moverse, es inevitable que se note que está hecho desde la amistad, desde la admiración, desde la confianza y desde la admiración, fundamentalmente. Entonces, desde ese momento, o sea, es que ni se me pasa por la cabeza que nada de la película pueda ofender a alguien, que puede ocurrir, porque luego también cada uno somos cada uno y cada uno lee una cosa diferente, pero no me preocuparía nada que alguien lo interpretara de otra manera porque yo tengo tan claro que lo he hecho desde una profunda admiración
desde un profundo respeto y muchas veces con la boca abierta ante tanto talento y tanta capacidad de emocionar que ya quisiéramos muchos tener de una forma tan espontánea como lo tienen ellos y tan natural, que, bueno, pues que es un retrato de la realidad. Y cuando retratas la realidad, no tratas ni de edulcorarla, ni de disimular nada, la tratas como es. Entonces, estas personas que yo he conocido, siempre es es poco preciso hablar en general, pero tengo que decir que en general las personas que he conocido con discapacidad intelectual utilizan en su comunicación mucho el humor y la ternura, ¿no? El abrazo, el tocarte, el preguntarte de verdad qué tal estás, porque esta pregunta que nos hacemos todos los días, todo de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces es un formulismo. En esas personas no es un formulismo. Cuando una persona te pregunta qué tal estás, es porque está preocupado porque estés bien, porque quiere. Entonces, bueno, pues eso es ese es el gran reto, que es retratar eso tan bonito, a veces tan sutil, pero no sé, con toda la naturalidad y con toda la espontaneidad posible, y en el caso de Campeones también mostrando la parte pues a veces más irónica o la parte con más mala uva que existe, y a veces con las frustraciones y con tal, porque estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando ni de estereotipos, ni de máquinas, ni de personas previsibles al 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa es un poco la clave, no trabajar con ningún prejuicio y trabajar con sinceridad, haciendo un retrato de algo que te gusta. Entonces, cuando tú describes algo que te gusta, es difícil que se interprete en la otra dirección. Uh-huh. La siguiente pregunta es de la doctora López Loace, Marta. Hola, y gracias por haber aceptado la invitación de María José. Y mi pregunta era su relación como director con los guionistas, pero por lo que he oído, usted también escribe sus propios guiones. Entonces quería decir, la pregunta va más dirigida como director, ¿cómo eso cambia la forma de escribir el guión o de ver los guiones, a diferencia de un guionista que solo se dedique a hacer guiones? Pues muchas veces, bueno, gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Muchas veces cuando estoy escribiendo un guión pienso, ojalá fuera solo guionista y no tuviera que estar ahora preocupado de visualizar lo que estoy escribiendo. Uh-huh. Porque es verdad que yo claro, el trabajo del director es muy visual y yo me baso mucho en lo visual para imaginarme cómo va a resultar una escena en concreto, una secuencia, ¿no? Entonces, me resulta inevitable, no puedo separar mi trabajo de guionista como trabajo de director. Nunca he escrito un guión para algo que no iba a dirigir yo, excepto un guión que escribí con mi hermano Guillermo, una película que dirigió él, pero ha sido la única vez. Entonces, no tengo como esa experiencia de escribir un guión y que luego sea otro ya el que tenga que solucionar los problemas. Entonces, bueno, eso me lleva a ser muy minucioso escribiendo el guión, demasiado. Por eso digo que envidio a veces a los que no tienen que pensar en esa parte, porque digamos que quiero anticiparme a los problemas, quiero que el guión ya dé las soluciones visuales que luego realmente un director ha de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, imagino que cada uno tenemos nuestro librillo y bueno, es verdad que muchas veces empieza la historia por el final. Es decir, si tengo claro el final de la película, ahora ya puedo empezar a inventar desde el principio, porque puedo inventar lo que sea sabiendo a dónde me tienen que llevar estas cosas. A dónde me tiene que llevar cualquier cosa que en la película se muestre, se diga, se vea o se sugiera. Sé que es para conducirnos al final que ya tengo claro, ¿no? Y trabajo mucho con música, por ejemplo, ¿no? O sea, me inspira mucho la música, aunque luego estoy oyendo música o canciones que finalmente no estén en la película, pero de alguna forma a mí la música es como que me despierta, o sea, me hace que en mi cabeza arranque todo como un proceso visual, ¿no? La música me lleva y me sugiere un montón de imágenes. Y es importante para mí a la hora de...
Pero bueno, luego también es verdad que cada película tiene un proceso diferente. Esta de Campeones tiene mucho de realidad, ¿no? Ahí diría que podía ser parecido si hubiéramos hecho un documental, yo habría hecho una parte del proceso importante igual, ¿no? Que es conocer, escuchar, ver, sentir, todo esto porque bueno, la suerte que tuve en todo este casting fue tener como una inmersión profunda, no solo el casting con las personas, sino también a través de las asociaciones, por ejemplo, de personas con discapacidad, pues conocer los centros, conocer a las personas que trabajan por años con personas con discapacidad y bueno, es como hacer una inmersión en un mundo que es como paralelo, que es como parecido al tuyo, pero que en el fondo no tiene nada que ver. Y eso día a día a los guionistas nos ha dado un material que no se nos habría ocurrido a nosotros jamás, material de lujo, ¿no? Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es que no, me resulta imposible separar los dos trabajos, los veo absolutamente unidos. Javier, mencionaste el final, ¿no? Y hay una pregunta que quiero leerte en inglés y traducirla, que tiene que ver sobre el final. Y dice así, how well do you, es de Vish, Vish es la persona que hizo la pregunta. How well do you think you were able to convey your message across to a widespread audience? As shown towards the end of the movie, the coach treats them as normal people, being a father figure in their lives. Since the release of the movie, do you think the film was able to properly convey some of the hardships the disabled go through? Y dice algo así como, ¿hasta qué punto crees que has podido dar, convenir ese mensaje a una audiencia, a un público diverso, un público que está, digamos, a través de las nacionalidades, ¿no? Como se nota al final de la película, el entrenador los trata como personas normales, por supuesto, ¿no? Es otro tema hablar de la normalidad, pero siendo una figura paterna en sus vidas. Desde que salió la película, desde que se estrenó, ¿crees que el film pudo convenir o proveer con propiedad, con exactitud, algunas de las dificultades que la gente con discapacidades pasa, o sea, sufre o experimenta? Bueno, lo primero es que creo que la película llega a un público amplísimo. Aquí, claro, aquí en España fue un éxito de audiencia que a todos nos superó, ¿no? Porque le gustó a los niños de 8 años, a los adolescentes, a los más mayores y a los de 80. Yo no pensé que iba, por ejemplo, a enganchar y a conectar también con niños tan pequeños, pero lo hizo. Y cuando he acompañado a la película a otros lugares, a Estados Unidos, a Francia, a Japón, a Italia, a Dinamarca, a sitios tan distintos, he comprobado que en lo esencial la película conecta exactamente igual. Y el fondo es lógico, ¿no? Porque las personas de las que habla existen en todo el mundo y en todo el mundo creo que tienen esa misma característica, ¿no? Esa especie de fragilidad en teoría que pueden demostrar se convierte cuando profundizas en mucha fortaleza y en mucha seguridad y en cosas muy inteligentes cuando entendiendo la inteligencia como la herramienta para ser feliz y para estar a gusto contigo, no para sacarle el mayor rendimiento a tus inversiones económicas o hacer la carrera de astrofísica, pero para cosas como muy importantes y muy esenciales, ¿no? Y luego con la película, aquí en España, ocurrió una cosa que de verdad, eso sí que yo no lo habría imaginado ni en el mejor de mis sueños, que es que al margen de que la película funcione, que la película emocione, que te haga reír y que acuda muchísima gente al cine, de verdad la película ha cambiado la mirada de muchísimas personas que la han visto, ¿no? Esto
bueno, esto es una cosa que ha confirmado y corroborado todas las asociaciones de personas con discapacidad, el Ministerio de Asuntos Sociales y todas las personas que trabajan ayudando a este colectivo, no tienen ninguna duda de que la película ha marcado un antes y un después, porque ha hecho visibles a unas personas que... Entonces, ¿esto es gracias a la película? No. Esto es, lo que ha ocurrido es que durante muchísimos años, muchísimas personas han dedicado todo su tiempo, energía y talento a hacer visible este colectivo y a luchar por los derechos de estas personas, y digamos que todo ese esfuerzo no se ha visto nunca recompensado, no ha llegado a explotar ese mensaje, y la película ha sido como este empujón, bueno, porque es cine, porque el cine tiene una capacidad de comunicar enorme, porque la película está hecha en clave de comedia, de manera que tú no estás nunca pensando que te están dando un mensaje, ni que nadie te está dando un recado, sino que te estás divirtiendo con una película, te estás enamorando de unos personajes, estás sufriendo y gozando con ellos, y de pronto sales como un amigo de estas personas, ¿no? Y eso ha hecho que todo ese trabajo anterior, que es lo que ha hecho posible esta película, pues se haya visto de pronto recompensado, ¿no? Pero claro, el pensar que con tu trabajo no solamente has conseguido llenar los cines y hacer que la gente se lo pase bien, sino que encima a nivel social la película pues ha colaborado, bueno, pues en mejorar la situación y la visibilidad en la sociedad de unas personas, ¿no? Eso, no sé, quiero decir que el premio Oscar es una anécdota comparado con esto, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años que en España este colectivo estaba luchando para que las personas con discapacidad intelectual que han sido inhabilitadas para protegerlas contra estafas, por ejemplo, cuando estaban inhabilitadas perdían también su capacidad para votar en las elecciones. Y llevan décadas tratando de recuperar el derecho al voto, aunque estén protegidas legalmente, pues para que alguien no te compre por $10 tu apartamento, ¿no? Y esto ha ocurrido a raíz de la película. Esto no es que me lo invente, es que sé por medio del ministro de Justicia que fue así, ¿no? Y además premiaron la película por eso, precisamente, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial en España. Entonces, bueno, pues no sé, es que de verdad que cualquier premio se queda muy corto comparado con que una película que no hemos hecho con esta intención de pronto haya conseguido cosas así, ¿no? Me encantaría contar una pequeña anécdota con respecto a esto del voto, que hace un reflejo muy preciso de lo grande que puede llegar a ser una mente con discapacidad intelectual. Y quiero contaros una pequeña anécdota de Alberto Nieto, que es el que interpreta a Benito en la película. Alberto Nieto es una de las personas que personalmente, ayudado por su padre, ha estado durante muchos años tratando de recuperar su derecho al voto, sin conseguirlo, pasando de juzgado en juzgado. Le han hecho exámenes de política. Si a mí me hicieran un examen de política, no me quitarían el derecho al voto mañana por la tarde. Y nunca lo ha conseguido. Y ahora de pronto, con esta nueva ley, pues el año pasado, él por primera vez en su vida votó. Que llevaba años pidiendo su derecho a votar, quería votar. Y cuando ha votado en blanco. Es decir, no hay ningún partido que él crea que le representa, no hay nadie que le convenza como para apoyarle, pero quiere que su voto se tenga en cuenta. Yo creo que pienso que el voto en blanco es uno de los votos más responsables que hay en democracia, porque cuando ningún partido te interesa y tal, pues lo que todos normalmente tendemos a hacer es no votar, esta cosa no va conmigo, pero votar en blanco es un acto de responsabilidad y de muchísima capacidad, ¿no? Entonces, bueno, me río de las personas que dicen que no deberían votar las personas con discapacidad porque son manipulables, porque tal, bueno, vamos, que es... ¿Quién puede ser tan valiente de decir que no es manipulable y que no estamos todos manipulados por los mensajes, por todo lo que nos llegan para votar o para comprar o para hacer cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, sí es verdad que la película ha cambiado algo y de eso me siento muy, muy feliz. Gracias por compartir esa anécdota. María José, ¿puedes resumirlo brevemente? Acabo de ver en el chat que Abigail, y muchísimas gracias Abigail, acaba de escribir
la respuesta de Javier a Para la pregunta. Abigail, sí, sí. Un aplauso para Abigail, porque ahí nos has dado. Claro que sí, claro que sí. Abigail, ya tienes super extra credit en mi asignatura. Luego hablamos de eso, no te preocupes. Igual no tienes ni que examinar este año. Pero Pasado general, Abigail. Use the chat because the answer has been translated in the chat, so you have your answer there. Thank you so much, Abigail. Thanks so much. Tenemos lugar para una pregunta más. Ana Flores levantó la mano y con eso vamos a cerrar porque ya es mañana en Madrid, ¿verdad? pero no sé, hay muchísimas preguntas y hay muchísimos comentarios. Pero las preguntas del chat son muy buenas, excelentes. Las voy a imprimir y te las voy a hacer llegar, Javier, para que veas la recepción que ha tenido tu película en esta, digamos, en esta audiencia, este público virtual de Montclair State University. Vale, ¿cuántas Gracias. preguntas te podemos hacer, Javier? ¿Cuánto tiempo más disponemos? Yo no tengo ningún problema, María José, vosotros mandáis. Bueno, Yo diría que tenemos dos manos levantadas y dejémoslo así para tampoco abusar, ¿no? Porque te agradecemos enormemente todo esta presentación. Ana Flores y luego Natalia Rivera. ¿Okay? Ana Flores no puede hablar, está mute. Oh, ahora. no, ya sí, ya está. Ok, bueno, en primero, la película estaba muy buena y perdón por mi español que no es tan bueno. Ok, mi pregunta es, a mí me interesó bastante el personaje de Ramón, porque él, para mí, que era como casi aparte de los otros, porque al comienzo él estaba ahí, pero ahí se fue. Entonces la pregunta es, ¿el personaje de Ramón era para como algo, para enseñarnos algo distinto? ¿O de qué? Porque también al fin me recuerdo que como él se hizo discapacitado porque alguien le chocó, alguien que había tomado, y eso es lo que sucedió con Marco. Entonces me interesa bastante de él. Bueno, your Spanish is great. Mira, el personaje de Román es un personaje para mí fundamental. Es un personaje que está basado en un personaje real que es Ramón Torres. Ramón Torres fue el capitán de la selección española de personas con discapacidad en los Juegos Paralímpicos de Sydney del año 2000. Y este fraude del que habla la película es real, no es un invento. El Consejo Paralímpico Español, dentro del Consejo, se hizo una trampa para ganar descaradamente las Olimpiadas Paralímpicas, los Special Olympics, metiendo en el equipo a personas que jugaban muy bien al baloncesto y que no tenían ninguna discapacidad. Ramón era el capitán, él no sabía que eso estaba sucediendo, ganaron la medalla de oro y luego cuando se descubrió tuvo que devolver la medalla, estuvo a punto de suicidarse y este hecho a él le provocó, o sea, un hecho terrible en su vida, ¿no? Y está un poco basado en él. Ramón, del que hablo, sale también en la película. O sea, el verdadero Ramón es este jugador enorme de los enanos que está todo tatuado. Él es Ramón. Pero, digamos, para mí lo más importante de este personaje es que él tiene una discapacidad intelectual por un accidente, no de nacimiento. De forma que cuando la película está ya cerca de terminar y yo puedo decir, joder, estas personas que acabo de conocer, sí, son maravillosas, pero tienen una discapacidad. Yo soy afortunado de no tener una discapacidad. De alguna manera, digo, lo que he visto en la película, estoy libre de eso. Y de repente viene este personaje y cuenta lo del accidente y claro, el espectador piensa, cuidado, porque a lo mejor yo ahora saliendo del cine tengo un accidente, por ejemplo, o una enfermedad y de pronto soy una de estas personas que están en la película. Y estoy dentro de un año jugando aquí al baloncesto o estoy en una silla de ruedas o estoy en esa situación. Es decir, que es muy importante conocer y saber, ser conscientes de que todo aquello que es personajes que aparecen en la película, para bien o para mal, puede ser tú. Y eso creo que
que hace que él, bueno, es una circunstancia que no tiene ninguno de los otros y que te lleva a una reflexión diferente y que a mí me gusta mucho, pero sobre todo es que está totalmente basado en la realidad y hay muchísimas miles de personas con una discapacidad intelectual que proviene de un problema, de una enfermedad que te surge a los 30 años, por ejemplo, o como el caso de este personaje de un accidente. Muchas gracias. Natalia Rivera tenía la mano levantada, si quieres preguntar. Ok, mi pregunta más o menos al principio la respondió que era, o sea, en el momento de rodar la película, ¿cuál fue el reto más grande que tuvo? Y también me gustaría saber cuál fue su escena favorita de grabar. Bueno, gracias por tu pregunta. El reto más grande de la película fue financiarla, fue ponerla, porque la película ha sido un éxito en España y en muchísimos otros países y ha sido la película ha funcionado súper bien, pero eso es fácil verlo ahora que la película está terminada y que se ha ocurrido. Cuando era un guión, yo siempre confié ciegamente en la capacidad comercial de la película, yo siempre vi que era una comedia llena de ternura y con un sentido del humor enorme, con lo cual veía, pero me encontré con que no era fácil de entender por parte de muchos productores que fuéramos a hacerlo con personas con discapacidad intelectual en lugar de con actores. Bueno, esto, como siempre, a posteriori todo es más fácil verlo, pero en su momento, para mi sorpresa, fue muy complicado encontrar los socios y la financiación necesaria para hacer esta película. Ese, contra todo pronóstico, ese fue el gran reto, ¿no? Y luego, una vez puestos en marcha, pues el reto, y esto es, bueno, antes he contado que para mí el reto es que lo que tenía delante de la cámara tenía tal potencia, tal capacidad de emocionar y tanta verdad, que el reto era como director, como narrador, estar a la altura de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por eso, como director, esta película también está hecha de manera que yo renuncio un poco a la exquisitez técnica y fotográfica y narrativa y pongo todo el aparato técnico a disposición de los actores, en el sentido de que si ocurre algo improvisado no lo podemos perder. No puedo hacer sentir incómodos a estas personas o estos actores en ciernes, no puedo hacerles sentir incómodos porque no llegan bien a una marca o porque se han acercado al micrófono o porque se han hecho una sombra. Que técnicamente todo tenía que estar construido para que hubiera esa libertad de movimientos y esa capacidad de reaccionar muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un reto. Es decir, a ver, quizás esa secuencia yo como director creo que la podía haber resuelto de una forma más brillante, a lo mejor narrativamente, ¿no? Hablo de planos y de planificación y del trabajo concreto de realización. Pero en eso digo, bueno, pero yo no hago esta película para lucirme como director, sino hago esta película para darle voz a otros. Y entonces ahí tengo que poner en función todo mi aparato técnico, lo tengo que poner para ellos, no para que nadie diga, joder, qué bien dirigida está esta película, sino qué personajes tan entrañables, tan de verdad y tan sinceros. La segunda parte de la pregunta de Natalie, es que la he visto varias veces en el chat, era ¿cuál era tu escena favorita? ¿O cuál es tu... Bueno, a mí me gusta mucho la escena en la que se encuentran el equipo de los amigos por primera vez con Marco. Ese momento en el gimnasio que para mí es el encuentro de dos mundos que no tienen nada que ver. O sea, es como si a mí me pones ahora delante de 10 japoneses y tenemos que empezar a hablar sin traductor. Pues no me voy a enterar de nada, ¿no? O sea, no sé qué me están diciendo y ellos que no entienden nada de lo que yo digo, ¿no? Y entonces, ese encuentro, esos silencios y esas miradas me gustan especialmente. ¿Por qué? Porque veo que en la mirada de Marco hay superioridad, desconfianza, incomodidad, y en los otros hay curiosidad y generosidad. Hay en sus miradas, en su forma de tener el cuerpo, en su actitud, hay una novedad. Hay un señor aquí que está hablando de nosotros
no sabemos quién es, qué quiere, qué tal, pero vamos a escucharle, ¿no? Y vamos a abrirnos a él. Y el otro está, bueno, disfrazado para que precisamente no se le vean sus muchas discapacidades. Entonces va disfrazado de tío duro, de chulito, bueno, de no compartir con estos, porque estos que no voy a perder el tiempo, ¿no? Entonces, sí, me gusta el encuentro de esos mundos. Si pudiéramos ver la película cámara rápida, cámara muy, muy rápida, notaríais una cosa que es, claro, es un poco subliminal y es muy sutil, pero a cámara rápida lo veríamos muy claramente, y es que el personaje de Marco, al principio de la película, está básicamente rodado con la cámara muy alta, es decir, Marco siempre está, aunque él quiere ponerse de puntillas, pero la cámara le coloca en su sitio y entonces, bueno, como que demuestra como esa inferioridad suya, porque es que está ahí cerrado en sí mismo, es un personaje pequeño porque no está cerrado, ¿no? Y poco a poco la cámara va bajando y llegamos al partido final en donde es casi él es más un superhéroe y la cámara ya le quiere, le respeta y se lo toma mucho más en serio, ¿no? Eso, bueno, también quiero decir, la forma de retratarle es importante y al final como que la cámara le tiene más en cuenta, la película le tiene más en cuenta y él ya forma parte del equipo, forma parte de la película, forma parte del mundo de los campeones. Al principio, pues la cámara le trataba de otra manera, ¿no? Tengo una pregunta y quizás podemos ir cerrando, pero me parece interesante esta pregunta porque habla un poco de los vínculos y los lazos que podemos establecer a través de este tipo de programas. Es Caitlin que dice, Hi, my name is Caitlin. Thank you so much for sharing this incredible story and thank you for joining us tonight to answer our questions. I'm studying acting at Montclair State University and I wanted to know what was the public's reaction after the film won the Goya Award. Also, I'm a huge fan of Elite and La Casa de Papel and would love to be on one of those TV shows. What is the casting process like in Spain? Thank you again. Entonces, Caitlin dice que muchas gracias por compartir esta historia increíble y gracias por estar con nosotros esta noche para responder las preguntas. Soy una estudiante de actuación en la Universidad de aquí de Montclair y quería saber cuál fue la reacción del público luego de que la película ganara el premio Goya. También soy una gran admiradora de Elite y La Casa de Papel y me encantaría estar en uno de esos shows de televisión. ¿Cuál es el proceso de casting? ¿Cómo es el proceso de casting en España? Y gracias otra vez. Thanks to you, Caitlin, for your question. Vamos hasta tener una coproducción, ¿no? Española, bueno, de lo último que preguntas del proceso de casting en España, en concreto de esas dos series, pues desconozco porque no tengo ninguna relación con ellas, ¿no? Pero el proceso de selección en España, igual que en Estados Unidos, se trabaja a través de directores de casting que a su vez pues, están en contacto con los agentes y los representantes de los actores y las actrices, ¿no? Mira, la pregunta, me encanta tu pregunta, Caitlin, de cómo recibieron el Goya, cómo reaccionó el público al hecho de que esta película fuera premiada como la mejor película. Y te voy a responder de la forma más sincera que soy capaz. Yo creo que el público, claro, estamos hablando de que la película la vieron pues, 4 millones de personas en el cine y si añadimos las que la han visto también en la televisión, pues estamos hablando de muchos millones de personas, ¿no? Y es una película que estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Tuvimos esa enorme suerte de que la gente no te preguntaba si has visto Campeones, sino te preguntaba si has visto ya Campeones. Es decir, es un hecho que la vas a ver. La pregunta es ¿cuándo? Entonces, esa fue casi el mejor marketing posible que puede imaginar una película, ¿no? Pero creo que el premio Goya a esta película y cualquier otro de los premios que ha recibido, el público los ha recibido como propios, porque el público, y esto que digo es una de las cosas más preciosas que le pueden pasar a los que fabricamos películas, el público ha
ha hecho suya la película. Ha notado o ha sentido que la película es suya. Y no es una película que han hecho otros y que te la dejan ver y que tú aplaudes, sino que es una película que te ha hecho sentir, vivir, llorar, emocionarte, identificarte, ver en esa película, ver y identificar personas muy cercanas que conoces. Y lo ha hecho la película, yo creo que con sencillez, en su parte de espectáculo, con sencillez, ¿no? Y entonces eso ha hecho que la película haya sido muy cercana y que, bueno, y que por eso pues, los premios han sido recibidos con especial alegría porque, bueno, estás premiando una película que ha significado algo para ti y que hay muchas películas, y sobre todo las películas más comerciales y más blockbuster y las películas de acción y más de producción grande, que yo pienso que al espectador le hacen sentir pequeño, ¿no? O sea, a mí hay películas, producciones enormes, de enorme presupuesto y muy bien hechas, que a mí me pueden interesar como espectáculo, pero no dejan de repetirme la idea de que yo soy pequeño y que la película es grande, de que yo no soy capaz de hacer eso, de que esto es un gran espectáculo que está hecho en un lugar y que yo pongo por una entrada y me permiten ver ese espectáculo, pero no es mío. Y sin embargo hay otro tipo de cine, que es el que a mí me encanta pensar que ha conseguido hacer la película Campeones, que es un cine que te invita a meterte dentro desde una mirada sencilla y sin mucha parafernalia y que te hace sentir que la película va contigo, que tú estás dentro de la película, que tú puedes, que estás a la altura de los personajes, incluso estás a la altura de los que estamos haciendo la película, ¿no? Porque es también una tentación, ¿no? Lo de utilizar el cine para demostrar tus talentos o para dejar boquiabierto al espectador, ¿no? A mí como espectador, yo no busco que nadie me deje boquiabierto, yo busco que alguien me cuente algo con sinceridad, sea divertido, o sea una película de miedo, o sea lo que sea, pero me lo cuente con sinceridad, no para demostrarme que es más listo que yo. Y en ese sentido, de verdad que todos los premios que ha recibido Campeones, todas las personas que conozco y que han sido público de la película han sentido que les han premiado de alguna forma a ellos. No sé si lo he explicado bien, pero así es como yo lo he sentido. Bueno, perdón que le interrumpe, pero yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Me encantó la película en sí, me fascinó. Y quiero saber si habrá parte 2. Porque me encantó. Realmente me fascinó. Me fascinó. Pues, gracias, muchas gracias. Pues a mí me gustaría que hubiera parte 2. Sí. Y de hecho estoy trabajando en alguna idea, pero mira, lo de la parte 2, a ver, yo hago películas porque me encanta compartir lo que tengo en la cabeza, porque quiero contar y nunca he entendido esto el cine como un negocio. Claro. Por eso he hecho pocas películas, pero a todas les dedico mucho tiempo y las hago así muy, muy artesanalmente, ¿no? Pero digamos que cuando Campeones no fue un éxito tan abrumador de taquilla, es fácil imaginar que los productores, distribuidor y todos los colaboradores de la película estaban y están preguntándose por qué no hemos hecho ya Campeones 2, 3 y 4. Pero, claro. Sí, pero bueno, pues porque precisamente cuando el público ha respondido tan bien a una película, si te metes en una segunda parte, desde mi punto de vista solo puede ser para hacer algo todavía mucho mejor, ¿no? Claro. Bueno, para responder a ese agradecimiento, a esa respuesta, ¿no? Pero bueno, dicho esto, después de la experiencia de la película y en toda la promoción de la película, en todos los países en los que he tenido la suerte de estar, que he conocido muchas más cosas en torno al mundo de la discapacidad intelectual, pues hay un montón de temas que me encantaría tratar. Y en concreto, que es una historia sobre la que estoy trabajando, me gustaría muchísimo profundizar en las relaciones de amor entre personas con discapacidad intelectual, en donde creo que hay mucha emoción y mucho humor también, ¿no? Sí. Pero claro, he conocido muchos casos. He conocido el caso, por ejemplo, de una pareja que ella y él tienen síndrome de Down y
se aman de verdad, desean casarse, pero ni la familia ni la sociedad ni se lo está permitiendo, ¿no? Y claro, te haces la pregunta de ¿cómo le explicas? ¿Cómo le explicas tú a una persona con discapacidad intelectual que no tiene capacidad para casarse cuando está demostrando una capacidad de amar enorme? ¿O cómo le explicas que no puede tener hijos porque los hijos van a ser como ella, ¿no? ¿Cómo le explicas? Es un tema interesantísimo y alucinante, ¿no? ¿Cómo le explicas a tu hija que tiene síndrome de Down que no puede tener un hijo porque su hijo va a ser síndrome de Down? Porque tu hija va a preguntarte cuál es el problema. Tú tienes uno y eres feliz, ¿no? Claro. Bueno, todas esas cosas que, bueno, luego conocí una historia también en otro sentido muy graciosa, porque en un programa de radio en el que estuve hablando de la película se estaba hablando de este tema y entonces había una mujer que estaba hablando de su novio, se llamaba Manolo. Yo no le veía la cara, estábamos conectados por auriculares, ¿no? Ya estaba en un estudio en una parte del sur de España y estaba hablando de Manolo, que era su novio, llevaba 15 años con él, hablaba con un amor de Manolo, hablaba de verdad, o sea, de una forma exquisita y completamente enamorada de Manolo, ¿no? Y después de hablar de todo esto, el locutor le preguntó, ¿y Manolo, bueno, y os veis mucho, Manolo y tú? Y dice, no, nos vemos un día al año porque él vive en el norte de España, yo vivo en el sur, y hay un día al año, en verano, que nos juntamos de muchos lugares en un evento y ese día al año coincidimos. Bueno, y le dice el locutor, y entonces, ¿y ese día, cuando estáis juntos, qué hacéis? Y dice, no, ese día no nos vemos porque nos gusta somos muy independientes, nos gusta hacer nuestras cosas por separado. Entonces, no sé, yo creo que también hay ahí una historia increíble, ¿no? Digo, ya he contado antes una cosa muy trágica y muy profunda y esto de repente es una cosa que en mi mentalidad, ¿no? Pues es un chiste, pero ella no lo contaba como un chiste y es una forma de vivir el amor platónico, pero en la realidad, no solo en la imaginación, ¿no? Bueno, quiero decir que es un mundo lleno de sorpresas y de perspectivas y puntos de vista distintos y diferentes que no necesariamente son peores. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esta promesa de segunda parte y con este tan interesante enfoque y tan necesario también, ¿verdad? Porque algo que esta película tiene a flor de piel y que se ve, además de la admiración, del respeto, de la ternura de los personajes, ¿verdad? O sea, que son los actores al mismo tiempo, o sea, también esa ternura. Es una película que muestra una realidad desde una manera relativamente objetiva, en el buen sentido de la palabra, que no es sobreprotectora ni tampoco explotadora. O sea, es perfecta la combinación. Y eso se trasluce a lo largo de la película. Uno se convierte en cómplice de estos personajes, ¿no? Y casi que los siente como amigos o como personas. Yo, por ejemplo, me encantaría, a mí me fascinó Collantes, por ejemplo. Collantes, a mí también. Es un personaje. Y otra cosa, y es tema para otra charla, porque se escapa un poco del tema de la película, pero realmente me pareció admirable el tratamiento de los personajes femeninos. O sea, son todos personajes autodeterminados, pero no desde una posición de arenga política, ¿no? O sea, no quieren hacer propaganda política de la liberación femenina. Son feministas de una manera natural, o sea, les sale por los poros. Y eso habla realmente de un avance intelectual y artístico y una libertad artística que es pocas veces visto en el cine de cualquier nacionalidad, yo diría. Así que doble felicitación por esa construcción de los personajes femeninos que son realmente ejemplares. Todos ellos. Collantes, la madre, la esposa, la jueza. Así que bueno, con eso
quisiera pasar la palabra a María José, que va a cerrar este evento tan cálido y tan importante para nosotros. Realmente, Gracias, Javier, Raúl, muchas gracias. se te nota tu pasión y esa implicación que tienes con tu profesión. Me encanta escucharte y bueno, yo creo que los estudiantes también, por lo que están comentando en el chat, están súper emocionados. Y yo creo que, como dice Raúl, podemos imprimir esto, o yo había pensado, más que cargarte a ti con más preguntas, si acaso mandarte un email, más que nada los comentarios, para que vean lo que están diciendo, que yo creo que eso siempre gusta, aunque como ha dicho por ahí Richard, creo, ya estarás tú casi harto, ¿no? De alabanza, de decirte... No, manda. Sí, pues yo te los mandaré, no te preocupes. Y bueno, ya sabes que nosotros trabajamos 17 años juntos en nuestra clase de audiodescripción el año pasado y nos encantó. Vamos a ver la película que nos han mandado también de Perú. Así que nos encantaría seguir colaborando contigo, la Universidad de Montclair, nos encantaría hacer cosas con el Departamento de Cine, con el Departamento de Español, es decir, las posibilidades son infinitas, incluso con el programa que tiene la Universidad también de Disabilities Studies, hay un programa de discapacidades, queremos hacer algo también con ello. Así que como te veo tan apasionado y como nosotros y tal, ya te vamos a arrastrar en nuestra red, así que ya sabrás más de nosotros. Muy bien, pues será un placer. Muchísimas gracias de nuevo por tu generosidad, por tu tiempo, y yo creo que ya es hora de irse a la cama en España y nuestros estudiantes que sigan leyendo un rato o estudiando un poquito más si quieren. Pero de nuevo, muchísimas gracias, Javier, y nada, esperamos volver a charlar contigo en otro momento. Un aplauso muy fuerte. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Gracias. Muchas gracias. Y gracias de verdad por invitarme. Me encanta hablar de este asunto y además, no sé, siento que la vida con el cine me ha dado tantas cosas que lo mínimo que puedo hacer también es intentar compartirlas, ¿no? Porque cuando te pasan cosas bonitas, pues no, es un gusto también poder compartirlas y no quedar tras para ti solo. Muy agradecidos y quizás esto es una de las pocas o algunas de las ventajas de esta pandemia que hace que todos podamos empezar a comunicarnos de esta manera y crear vínculos a través de una pantalla. ¿Pero vosotros ahora mismo ahí estáis todos muy confinados, cada uno en vuestra casa o no? ¿Cuál es la situación ahora mismo? No, o sea, depende del lugar, pero en general, por cuestiones obviamente de seguridad, hay muchas clases que se dan virtualmente y de manera remota y entonces reducido. Es verdad que hemos descubierto una nueva vía, pues sí. Mira, gracias a esto podemos estar aquí ahora hablando, ¿no? Si no, pues hubiera sido un poquito más complicado. Exacto, y además estamos todos muy predispuestos, ¿no? A este tipo de comunicaciones, mucha gente porque está en cuarentena, otras personas porque no tienen dónde ir y otras porque, bueno, así que es realmente un recurso que ha surgido como modalidad. Yo creo que estamos en las puertas del siglo XXI, ¿no? Y que si rememoramos el siglo XX, demoró unos 20 años en cambiar, ¿no? Y bueno, ahora nosotros estamos entrando a un nuevo siglo y somos pioneros. Así que te agradezco enormemente, Javier, y un orgullo que compartas con nosotros este momento. Y gracias a toda la audiencia, que fue numerosa, batió récords, yo diría. Y, por supuesto, pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube, donde solo el programa, no la película. La película la tienen que comprar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Okay. A todos. Y mucha suerte. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. Un placer enorme. Chao. Chao.